Mi nombre es Gabriela Muñoz, tengo 27 años y trabajaba como enfermera en Seattle cuando mi vida cambió drásticamente por una sola llamada telefónica. Señorita Wilson, usted tiene 3 meses atrasados en el pago de su hipoteca, dijo el agente del banco con voz formal. ¿Hipoteca? Respondí atónita. Nunca he tenido una propiedad a mi nombre. La deuda asciende a $623,000, continuó el representante. Sentí un vacío en el estómago al ver la firma que aparecía en los documentos. Era perfecta, pero no era mía. La dirección correspondía a la hermosa casa nueva de mi hermana Amanda. Esa misma noche teníamos nuestra cena familiar quincenal y dentro de mi bolso llevaba un informe policial que cambiaría todo para siempre. Si estás viendo esto desde cualquier parte del mundo, me encantaría saber dónde estás. Deja tu ubicación en los comentarios, suscríbete y permanece atento para el momento en que revele la traición que destrozó a mi familia para siempre. Antes de que todo se viniera abajo, pensaba que tenía una vida bastante estable. Nada fuera de lo común, pero tranquila y satisfactoria. Trabajé como enfermera registrada en el Hospital Seattle Grace durante 6 años, en el área de pediatría. Hay algo increíblemente gratificante en ayudar a niños enfermos, incluso en los días más duros, cuando los resultados no son los esperados. Mis compañeros de trabajo eran como una segunda familia y yo me había ganado la fama de ser alguien en quien se podía confiar, dispuesta a tomar turnos extras cuando hacía falta y profundamente comprometida con mi labor. Mi apartamento era pequeño pero acogedor, un estudio en Ballard, decorado con muebles de segunda mano y una gran cantidad de plantas. Mis amigos bromeaban diciendo que parecía un invernadero, pero esos pequeños verdes me daban paz después de turnos agotadores. Luego estaba mi familia real. Mis padres, David y Carol Wilson, todavía vivían en la misma casa de los suburbios donde crecimos mi hermana y yo. Papá se había retirado hace 2 años de su trabajo como contador y mamá seguía enseñando cuarto grado, bromeando que se jubilaría cuando los niños dejaran de ser interesantes. Eran buenas personas, honestas, trabajadoras y siempre dedicadas a nosotras. Mi hermana Amanda, mayor que yo por 3 años, siempre fue alguien a quien admiré. De niña, ella era segura, exitosa, hacía amigos con facilidad, mientras yo era tímida e insegura. Amanda fue reina del baile, valedictoriana y capitana del equipo de debate. Yo era tranquila y aplicada, y solo encontré mi voz tras la universidad, pero nunca hubo resentimiento entre nosotras, o al menos ninguno que yo reconociera. Siempre estuve orgullosa de sus logros y agradecida por la protección que me brindaba cuando otros niños me molestaban en la secundaria. De adultas, mantuvimos nuestra cercanía a pesar de tener caminos muy distintos. Amanda se enfocó en el sector inmobiliario y construyó una exitosa carrera vendiendo propiedades de lujo en Seattle. Se casó hace 5 años con Brian Parker, un asesor financiero. Eran una pareja impresionante, altos, atléticos y siempre con un bronceado perfecto gracias a sus frecuentes viajes a destinos tropicales. Sus redes sociales eran un desfile de imágenes cuidadosamente elegidas, cócteles al atardecer, galas benéficas y conjuntos deportivos coordinados. Por mi parte, seguía soltera, concentrada en mi trabajo y en las ocasionales citas desastrosas que mis compañeros de trabajo intentaban arreglarme. Nuestras vidas no podían ser más diferentes, pero aún así nos reuníamos para tomar café cada pocas semanas y nos veíamos en la cena familiar 2 veces al mes. A veces Amanda hacía comentarios velados sobre mi modesto estilo de vida o sugería inversiones que yo ni siquiera podía considerar, pero lo tomaba como muestras de cariño y preocupación. Hace 8 meses, Amanda y Brian se mudaron de su condominio en el centro de la ciudad a un lujoso apartamento estilo artesano en Queen Anne, uno de los barrios más exclusivos de Seattle. Cuando nos invitaron a la fiesta de inauguración, recuerdo haber sentido una mezcla de admiración y envidia al recorrer las habitaciones impecablemente renovadas, con electrodomésticos Viking y vistas espectaculares de la ciudad y el Puget Sound. Amanda me llevó en un recorrido extenso por su casa, señalándome detalles hechos a medida y mencionando diseñadores cuyos nombres no me sonaban en absoluto. Algún día tú también tendrás algo así, hermana, me dijo, apretando mi hombro con ánimo. Solo tienes que aspirar a cosas más grandes. El día en que todo cambió comenzó como cualquier otro martes. Estaba a mitad de mi turno, ayudando a un niño de 7 años llamado Tyler a cambiar sus vendajes tras una apendicectomía, cuando mi teléfono vibró en el bolsillo. Normalmente no contestaría mientras atendía a un paciente, pero esperaba noticias sobre un vecino anciano que había sido hospitalizado la noche anterior. Me disculpé con Tyler tras asegurarme de que estuviera cómodo. Hola, habla Gabriela, respondí saliendo al pasillo. Milson, soy Craig Donovan del Banco Washington Mutual, se presentó. Llamo por el impago de su hipoteca. Hemos enviado varias notificaciones y temo que, si no se soluciona pronto, tendremos que iniciar un proceso de ejecución hipotecaria. Sentí una punzada de desconcierto. Lo siento, debe haber un error, dije.
No tengo ninguna hipoteca, alquilo mi apartamento. La voz del banquero adquirió un tono levemente condescendiente. Señorita Wilson, según nuestros registros, usted solicitó una hipoteca por $623,000 en enero para una propiedad en Highland Drive. Realizó pagos durante los primeros 3 meses, pero desde abril no hemos recibido nada. Mi mente empezó a girar. Highland Drive me sonaba familiar. ¿No era esa la calle donde vive Amanda? Esto es un error, insistí, elevando la voz lo suficiente para que una enfermera cercana me mirara con preocupación. Nunca he comprado una propiedad. Mi crédito ni siquiera es lo suficientemente bueno para una hipoteca así. Soy enfermera, no cirujana. Hubo una pausa, luego continuó. La solicitud muestra un ingreso anual de $192,000 y una calificación crediticia de 782 al momento de aplicar. Tenemos toda la documentación, señora Wilson, incluyendo su firma en varios formularios. Quizás podría pasar por la sucursal para revisar los papeles. La conversación continuó con ese tono surrealista durante varios minutos más, hasta que acepté ir al banco después de terminar mi turno. Volví a la habitación de Tyler en modo automático, con la cabeza llena de ideas. Error administrativo, robo de identidad. Pero la dirección, eso no podía ser coincidencia. En la sucursal, Richard Peterson, el gerente, puso delante de mí una carpeta de documentos que me revolvía el estómago con cada página que veía. Solicitud de préstamo, comprobantes de ingresos, autorizaciones para verificar crédito, documentos de cierre, todo parecía tener mi firma. Y allí estaba, en blanco y negro, la dirección de la propiedad. Coincidía con la nueva casa de Amanda. ¿Puedo obtener copias de todo esto? Pregunté, con la voz tan lejana que ni yo misma me reconocí. Richard dudó un instante. Técnicamente, estos son ya sus documentos, pero dadas las circunstancias puedo hacer duplicados. Dijo, observando mi rostro. Así. Señora Wilson, si usted no solicitó esta hipoteca, le recomiendo que contacte a la policía inmediatamente. Parece un caso de robo de identidad y posible fraude. Asentí, aturdida, pero en mi interior una voz gritaba, esto no es cualquier robo de identidad, mi propia hermana. Fue ella quien usó mi identidad para adquirir la vivienda con la que siempre había soñado. Los días que siguieron a mi visita al banco se convirtieron en un torbellino de ansiedad, incredulidad y una búsqueda cuidadosa de respuestas. Llamé al trabajo para decir que estaba enferma por primera vez en 2 años, incapaz de concentrarme en cuidar a mis pacientes mientras mi vida se desmoronaba alrededor. Lo que antes era mi refugio, mi apartamento, ahora se sentía como una prisión, un lugar donde deambulaba sin descanso, atrapada entre la ira y la confusión. Podría haber otra explicación. Quizá Amanda había cometido un error administrativo grave. Tal vez pretendía usar su propio nombre, pero por alguna razón se registró el mío. Pero al revisar los documentos que Richard me había entregado, esa esperanza se desvaneció. Esto había sido intencional. Alguien había falsificado mi firma en múltiples papeles. Alguien había facilitado mi número de seguridad social, fecha de nacimiento e historial laboral. Alguien que me conocía demasiado bien. La primera llamada que hice fue a Equifax. Al principio los representantes parecían indiferentes hasta que les conté lo que ocurría. Entonces su actitud cambió y mostraron simpatía. Permítame revisar su informe crediticio, señorita Wilson, dijo la voz al otro lado. Tecleo rápido, luego una pausa. Hay varias cuentas abiertas el año pasado que no parecen legítimas. La hipoteca es la más grande, pero también hay una línea de crédito garantizada con hipoteca por $150,000, 3 tarjetas de crédito con límites entre $20,000 y $30,000 cada una y un préstamo personal de $45,000. Me sentí mal físicamente. Todas estas cuentas son fraudulentas, no he abierto ninguna, respondí con voz temblorosa. Entiendo, señora. Voy a activar una alerta de fraude en su cuenta inmediatamente y le enviaré instrucciones para disputar formalmente cada una. También le recomiendo contactar a las demás agencias de crédito cuanto antes. Al finalizar ese día, ya había hablado con las 3 principales agencias de crédito, activado alertas de fraude y descubierto que mi puntaje crediticio, que alguna vez fue bueno, 724, había caído en picada a 546 por pagos atrasados en la hipoteca y por el uso total de los límites de las tarjetas. No tenía ni idea de nada de eso. A la mañana siguiente, me reuní con Diane Schwartz, una asesora financiera recomendada por un colega. Su oficina era acogedora, pero nada pudo aliviar el nudo de ansiedad que me oprimía el estómago mientras le entregaba los papeles bancarios. Esto es sin duda un caso de robo de identidad, confirmó tras revisar todo. Además, es bastante elaborado. Quien haya hecho esto sabía exactamente qué información necesitaba para pasar los controles. Fue mi hermana, dije, diciendo la acusación en voz alta por primera vez.
¿La casa es de ella? Está viviendo ahí ahora mismo. La expresión de Diane pasó de la preocupación profesional a una genuina sorpresa. Eso complica las cosas, admitió. El fraude dentro de la familia, lamentablemente, es algo frecuente, pero trae consigo retos particulares, tanto legales como emocionales. ¿Qué debía hacer? Desde el punto de vista legal, era imprescindible presentar una denuncia ante las autoridades. Sin ese paso, las instituciones financieras no te reconocerían como víctima, sino como posible cómplice. Pero entendía las dudas. Podría significar enviar a un familiar a la cárcel. Sentía incertidumbre. A pesar de la evidencia creciente, no lograba aceptar que Amanda, quien había sido mi protectora y modelo a seguir, pudiera hacerme algo así. Tenía que haber otra explicación. Antes de acudir a la policía, decidí obtener más pruebas. Contacté a un experto en caligrafía llamado Marcus Bell, quien comparó las firmas en los documentos hipotecarios con muestras auténticas de mi firma, extraídas de mi pasaporte y documentos laborales. Son falsificaciones, concluyó tras un análisis detallado. Son bien hechas, pero falsas. ¿Ves estas áreas de presión y la leve vacilación en la curva de la H? El falsificador intentó imitar con cuidado en vez de firmar con naturalidad. ¿Podrías testificar en un juicio si fuera necesario?, le pregunté. Marcus asintió. Necesitaría realizar un estudio más formal, pero por ahora, sí. Luego comencé a investigar las finanzas de Amanda, lo cual fue mucho más complicado. Como su hermana, no tenía acceso legal a sus datos económicos. Sin embargo, gracias a las redes sociales y conversaciones informales con conocidos en común, encontré patrones alarmantes. Aunque parecía vivir en la abundancia, Amanda y Brian habían estado atravesando problemas financieros, al menos desde hacía 2 años. El mercado inmobiliario se había tornado complicado, afectando su negocio. Brian había dejado su anterior empresa bajo circunstancias poco claras y su nueva asesoría independiente no atraía a los clientes que esperaba. Sin embargo, su estilo de vida no mostraba cambios. De hecho, se habían vuelto aún más ostentosos con un barco nuevo y una membresía en un exclusivo club de campo. La evidencia más reveladora me la proporcionó mi amiga Stephanie, que trabajaba en un concesionario de autos de lujo donde Amanda compró un Mercedes nuevo. Probablemente no debería contarte esto, me dijo Stephanie mientras tomábamos un café. Pero cuando consultaron su historial crediticio para financiar el vehículo, fue un desastre. Brian terminó pagando en efectivo, pero los escuché discutir sobre el tema en el estacionamiento. Dijo algo así como, no podemos seguir así. La casa. La casa que, según el banco, era mía. También descubrí varias cuentas de crédito abiertas a mi nombre, todas ligadas a extractos en línea, con direcciones de correo electrónico muy similares a la mía, pero con ligeras diferencias. gabrielawilson883@gmail.com en vez de mi real, gabrielawilson1993@gmail.com. Una variación fácil de pasar por alto en procesos automáticos, pero claramente intencionada. Cada nueva información se sentía como una carga más en el pecho, dificultándome respirar y negando la verdad era imposible. Mi hermana, en quien había confiado ciegamente, me había robado la identidad para costear un modo de vida que no podía permitirse. Me había dejado expuesta sin remordimientos, obligándome a asumir las consecuencias financieras y legales cuando todo colapsara. Después de una semana investigando, ya no pude evitar dar el paso necesario. Con el corazón pesado, conduje hasta la Unidad de Delitos Financieros de la Policía de Seattle para presentar una denuncia formal por robo de identidad y fraude. La Oficina de Delitos Financieros no era para nada como esas comisarías dramáticas que muestran en la televisión. Estaba ubicada en un edificio municipal anodino, iluminado con luces fluorescentes y mobiliario anticuado. Esperé sentada en una silla de plástico rígido, casi 1 hora antes de que un detective pudiera atenderme. Una mujer de unos 40 años, con cabello corto castaño y ojos fatigados, se acercó. Soy la detective Rachel Thompson. Gracias por venir. Sígame, por favor. Me condujo a una pequeña sala de entrevistas con una mesa, 3 sillas y una cámara en una esquina. Noté que ella percibió mi mirada hacia la cámara. Es un procedimiento estándar, me explicó. Protege tanto a usted como a nosotros. Entiendo que ha venido a denunciar un caso de robo de identidad. Sí, respondí, con la voz más baja de lo que esperaba. Fue mi hermana. Algo brilló en la expresión de la detective Thompson. Sorpresa, tal vez compasión, antes de que volviera a adoptar su profesionalidad. Ya veo, lamentablemente, este tipo de casos es más común de lo que imagina. Cuénteme todo desde el principio. Durante las siguientes 2 horas le relaté toda la historia. La llamada del banco, la hipoteca que jamás pedí, las tarjetas de crédito y préstamos abiertos bajo mi nombre, y la casa donde vivía mi hermana, adquirida con mi identidad usurpada.
La detective Thompson tomó apuntes minuciosos haciendo preguntas puntuales para aclarar detalles. Parecía especialmente interesada en la línea de tiempo y en cómo Amanda pudo haber conseguido mi información personal. ¿Comparten cuentas bancarias, cajas de seguridad? ¿Ha vivido alguna vez contigo siendo adulta? No a esas, pero somos cercanas, o al menos eso creía. Ha entrado en mi apartamento incontables veces. Mis documentos importantes están en un archivo en mi oficina en casa, sin llave. Me sentí ingenua al admitirlo. Nunca pensé que tendría que protegerme de mi propia hermana. El semblante de la detective Thompson se suavizó levemente. Nadie espera una traición así de la familia. ¿No es tu culpa? Cuando terminé de contarle todo, se recostó en su silla. Señorita Wilson, quiero ser muy clara. Presentar esta denuncia implica que realizaremos una investigación profunda y si las pruebas confirman lo que dice, su hermana podría enfrentar graves cargos criminales. El robo de identidad y el fraude hipotecario son delitos severos. Podría ir a prisión. ¿Está preparada para eso? La pregunta me golpeó con fuerza. ¿Estaba lista para asumir la responsabilidad de mandar a Amanda tras las rejas, de arruinar su vida, su matrimonio, su carrera? Pensé en nuestra niñez, en cómo me enseñó a andar en bicicleta, me ayudaba con las tareas, me defendía de los acosadores. Pensé en nuestros padres que estarían destrozados. Pero luego recordé. Mi historial crediticio arruinado. La deuda de $623,000 en mi nombre. La traición tan profunda que apenas podía comprender. Sí, respondí al fin. Necesito protegerme. Si debe enfrentar las consecuencias de sus actos, es responsabilidad suya, no mía. La detective asintió. Sé que esto es difícil. Manejaré la investigación con cuidado, pero no puedo garantizar confidencialidad, especialmente si se formalizan cargos. Estos casos suelen hacerse públicos. Lo entiendo, empujó un documento sobre la mesa. Este es el reporte oficial por robo de identidad. Léalo con atención antes de firmar. Al estampar mi firma real, no la falsificada en los papeles de la hipoteca, sentí una mezcla extraña de alivio y miedo. La maquinaria judicial se había puesto en marcha y no había vuelta atrás, aunque quisiera. Stephanie me esperaba en el recibidor. Le había pedido que viniera para darme apoyo moral, sabiendo que necesitaría una presencia amiga tras un paso tan importante. ¿Cómo te fue?, preguntó abrazándome. ¿Tan bien como acusar? Contesté. A tu hermana, la que cometió el fraude, la pueden detener. Traté de bromear, aunque sentí el temblor en mi voz. Hiciste lo correcto, Gabriela. Lo que hizo fue imperdonable. Fuimos a una cafetería cercana donde Stephanie me escuchó mientras yo intentaba ordenar mis emociones revueltas. El detective dijo que empezarán la investigación de inmediato. Se comunicarán con el banco, revisarán los registros y quizá incluso llamen a Amanda a declarar. ¿Cómo crees que reaccionará? Miré mi café con leche intacto y respondí. Negará todo al principio. Amanda siempre ha sido buena mintiendo cuando la acorralan. Después intentará justificarlo. Hará parecer que me estaba haciendo un favor o que planeaba devolverme todo. ¿Crees que tenía intención de devolverlo? Lo pensé de forma abstracta, pero en la práctica, ella y Brian ya estaban atrasados en los pagos hace tiempo. Nunca tuvieron un plan más allá de utilizar mi identidad para conseguir lo que deseaban en ese momento. 2 días después, la detective Thompson me llamó con novedades. Hemos confirmado sus sospechas, señora Wilson. La solicitud de la hipoteca se hizo en línea usando su información personal, pero desde una dirección IP vinculada a la antigua residencia de su hermana. También estamos investigando la posible implicación de su esposo. Los delitos financieros de esta índole rara vez son cometidos por una sola persona dentro de un hogar, Brian. No había pensado en su posible involucramiento hasta ese momento, pero claro, él debía estar al tanto siendo asesor financiero. Incluso pudo haber ayudado a planear todo el esquema. Hay más, continuó la detective Thompson. Encontramos indicios que sugieren que planeaban declararse en bancarrota bajo su nombre una vez que las deudas fueran insostenibles. Se han detectado búsquedas en sus computadoras domésticas sobre leyes de bancarrota y abandono de identidad. La frialdad con la que traicionaron mi confianza me dejó sin palabras. No se trató de un robo de identidad impulsivo o desesperado. Habían tramado destruir por completo mi estabilidad financiera mientras resguardaban la suya. Una semana después de presentar la denuncia, recibí los documentos oficiales del caso, un expediente completo con todas las pruebas contra Amanda y Brian, movimientos bancarios que mostraban transferencias de cuentas a mi nombre hacia sus cuentas personales, solicitudes de préstamos con firmas falsas, extractos de tarjetas de crédito evidenciando gastos en tiendas y restaurantes que jamás había visitado y montos que nunca podría cubrir. Sentada en la mesa de la cocina esa noche, revisé cada página con calma, marcando las secciones más incriminatorias. La policía había armado un caso sólido y casi irrefutable contra mi hermana y mi cuñado.
Según la detective Thompson, el fiscal estaba listo para presentar cargos formales. Mañana era nuestra cena familiar quincenal. Amanda estaría presente, aún creyendo que su plan no había sido descubierto. Ella ignoraba que había recibido el aviso de ejecución hipotecaria dirigido a la propietaria Gabriela Muñoz. No sabía que se había pasado semanas investigándola. Nada sabía del informe policial que ahora reposaba en una carpeta manila sobre mi encimera. Mientras me preparaba para dormir, recibí un mensaje de texto de mi madre deseando ver a mis hijas mañana. Estoy haciendo tu lasaña favorita, los quiero mucho a ambos. La normalidad con la que lo decía me quebró por dentro. Lloré por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no solo por mí, sino por nuestros padres, cuyo mundo estaba a punto de derrumbarse. A la mañana siguiente, practiqué mentalmente lo que diría, cómo mantendría la calma y dignidad al enfrentar a Amanda. No gritaría ni la insultaría, aunque mereciera ambas cosas. Solo presentaría las pruebas y dejaría que la verdad hablara por sí misma. Mientras me vestía para la cena, sonó mi teléfono. Era mi madre. Cariño, vendrás esta noche, ¿verdad? Tu padre ya descorchó una botella de vino. Sí, mamá, estaré allí a las 6 de la mañana. Bien, Amanda traerá ese pastel de mousse de chocolate que tanto te gusta de Dahlia Bakery. ¿No es eso un gesto considerado? ¿Considerado? Pensé. Mi hermana, la ladrona de identidad, me compra un pastel con tarjetas de crédito abiertas fraudulentamente a mi nombre. La ironía casi me hizo reír. Muy considerado, lo logré. Hasta pronto, mamá. Guardé el informe policial en mi bolso y me dirigí a la puerta, preparándome para la confrontación que cambiaría para siempre a nuestra familia. Pasé casi una hora decidiendo qué ponerme para la cena. Una preocupación extraña dada la situación, pero de alguna manera sentía que era importante. Finalmente, opté por un vestido azul marino sencillo, profesional y sobrio. No era la ropa informal que suelo usar para las reuniones familiares, pero esta no era una cena cualquiera. Me arreglé con cuidado, decidida a no mostrarle a Amanda cuánto me había lastimado. No le daría esa satisfacción. Mientras manejaba hacia la casa de mis padres en Bellevue, me invadieron recuerdos de cenas familiares más felices. El cumpleaños de mamá el año pasado, cuando Amanda y yo nos coordinamos para sorprenderla con entradas para ver Hamilton. Hace 2 años, en Navidad, papá se había pasado de copas con ponche de huevo y comenzó a cantar villancicos con voz desafinada hasta que todos rompimos a reír. Incontables cenas de domingo en las que compartíamos historias, consejos y bromas cariñosas. Esa noche sería la última de esas cenas, al menos tal como yo las conocía. Después de hoy, nada volvería a ser igual. Aparqué a una cuadra de distancia, necesitando un momento para recomponerme antes de entrar. Al acercarme a la casa, vi el Range Rover blanco de Amanda estacionado en la entrada. El mismo Range Rover que ella había presumido orgullosa hace 3 meses, diciendo que era un premio que se dio por cerrar un negocio inmobiliario importante. ¿Eso también era una mentira? ¿Lo habían comprado con crédito fraudulento a mi nombre? El aroma familiar de la lasaña de mamá me recibió al llegar a la puerta principal. Por un instante pensé en darme la vuelta, regresar a casa y fingir que estaba enferma. Podría enfrentar a Amanda en privado, darle una oportunidad para arreglar las cosas sin humillarla frente a la familia. Pero entonces recordé las búsquedas sobre quiebra que mencionó la detective Thompson. Amanda y Brian habían planeado arruinarme financieramente mientras ellos se escapaban y me menospreciaban. No merecían compasión. Toqué el timbre, sintiendo el peso del informe policial en mi bolso como si fuera un ladrillo. Brezos. Mi madre abrió la puerta radiante. A sus 62 años, Carol Wilson seguía llena de vida y energía, con su cabello gris cortado en un elegante bob y un rostro lleno de arrugas, pero luminoso. Me atrajo hacia ella y me abrazó. «Te ves hermosa, pero tan seria. ¿Todo bien en el hospital?» «Todo está bien, mamá», mentí. Solo cansada después de una semana larga. Adentro, mi padre estaba en su lugar habitual, cómodo en su sillón reclinable, con una copa de vino tinto. Se levantó y me abrazó. «Ahí está mi chica. ¿Quieres un poco de vino? Es ese Pinot de Oregón que te gusta». «Gracias, papá». «Sí, me gustaría un poco». Desde la cocina, escuché la risa de Amanda, clara y musical como siempre. Ella apareció en la puerta, con una blusa color crema de apariencia costosa y pantalones a medida, su cabello rubio impecablemente peinado, su sonrisa brillante. Gabriela finalmente le estaba contando a mamá sobre esta increíble historia de éxito de un paciente que escuché del doctor Garner en el club. Deberías hablar con él para posibles puestos en su consulta. Los beneficios son impresionantes. Su audacia me dejó sin palabras. Ahí estaba ella, la ladrona de mi identidad, dándome consejos profesionales como si realmente se preocupara por mí. Forcé una sonrisa. «Estoy feliz donde estoy, gracias». Si percibió mi frialdad, no lo demostró. Brian está afuera ayudando a papá con la parrilla.
Mamá insistió en que esa noche comeríamos lasaña y filetes. Vamos a tener sobras para varios días. Poco después llegó mi cuñada Jessica con mi hermano Mark y sus 2 hijos. Jessica no tardó en comentar sobre la casa de Amanda, que había visitado recientemente para una reunión de juegos con los niños. Ese solario es simplemente maravilloso, Amanda. La luz que entra por la tarde es perfecta para las plantas. Gabriela, deberías verlo con tu conocimiento en jardinería. Tu hermana ha convertido ese espacio en un rincón precioso para leer. Amanda me lanzó una mirada rápida, casi imperceptible, antes de responder. Oh, todavía estamos trabajando en eso. La renovación está tomando mucho tiempo. Los contratistas, ¿verdad? Me mordí la lengua. Ese solario, como el resto de la casa, había sido comprado usando mi identidad robada. La cena transcurrió con normalidad absoluta. Papá cortaba los filetes mientras mamá servía generosas porciones de lasaña. El vino circulaba sin restricciones. Mark habló sobre un nuevo proyecto en la firma de arquitectura donde trabaja. Los niños charlaban sobre la escuela y el fútbol. Amanda esquivó hábilmente cualquier pregunta relacionada con sus finanzas o la casa, redirigiendo siempre la conversación hacia temas de los demás. Gabriela, hoy pareces muy tranquila, comentó mi padre mientras nos acercábamos al final del plato principal. Ha sido una semana complicada. Apoyé el tenedor con delicadeza. Podrías decirlo. ¿Hay algo que te gustaría compartir? Mamá frunció el ceño con preocupación y preguntó. Amanda intervino antes de que pudiera responder. Ay, déjala tranquila, mamá. No todos necesitamos procesar las cosas en voz alta como yo. Se rió, echándose el cabello hacia atrás. Hay personas que prefieren resolver sus problemas en privado. La ironía era casi dolorosa. Ahí estaba Amanda, quien había cometido delitos que pronto serían públicos, defendiendo mi derecho a la privacidad. En realidad, dije, mirando fijamente a mi hermana, hay algo que debo hablar con ustedes. Un destello de nerviosismo cruzó el rostro de Amanda, rápidamente cubierto por su habitual sonrisa confiada. Parece serio, pero primero, comamos el postre. Traje ese pastel de mousse de chocolate de Dalia que te encanta, Gabriela. Eso puede esperar, respondí con firmeza. El silencio se apoderó de la mesa. Incluso los niños notaron la tensión y dejaron de bromear. Mark, ¿por qué no llevas a los niños a la sala?, sugirió mamá, como si tras años mediando en peleas familiares tuviera un sexto sentido para el drama. Creo que les prometieron un rato con las tabletas. Cuando los niños se acomodaron en la otra habitación, metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta manila. Mi corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que todos podían escucharlo. Los ojos de Amanda se clavaron en la carpeta y su sonrisa comenzó a desvanecerse. ¿Qué es eso, cariño?, preguntó papá. Respiré profundo. Había llegado el momento. No había marcha atrás. Esto, dije, apoyando la mano sobre la carpeta, es un informe policial. El silencio en la mesa se hizo aún más denso. Los ojos de mamá se abrieron de par en par. Papá dejó caer su copa de vino con cuidado. Brian, que había estado callado toda la cena, pareció repentinamente alerta, mirando entre la carpeta y Amanda. Un informe policial, repitió mamá. Gabriela, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? No, mamá, he sido víctima de un delito. Miré a Amanda mientras empujaba la carpeta hacia ella sobre la mesa. Robo de identidad y fraude, para ser exactos. Amanda no tocó la carpeta. Su rostro estaba inmóvil, sus expresiones usualmente animadas congeladas. ¿De qué hablas?, preguntó con una voz extrañamente aguda. Ábrela, ordené en voz baja. Brian colocó la mano sobre el brazo de Amanda. Quizás deberíamos hablar de esto en privado, Amanda. No hay nada que discutir, respondió rápidamente sin tocar la carpeta. Claramente, Gabriela está confundida. Papá, que nunca se muestra nervioso ni confrontacional, trató de suavizar el ambiente. ¿Es una broma, chicas? Porque no lo entiendo. No es ninguna broma, papá. Extendí la mano por encima de la mesa y abrí la carpeta, mostrando la primera página del informe policial con su membrete oficial y el número de caso. Hace 2 semanas recibí una llamada de Washington Mutual Bank por el impago de una hipoteca de $623,000 que nunca solicité, para una casa que jamás he tenido. 4872 Highland Drive, jadeó mamá. Esa es la dirección de Amanda y Brian, donde finalmente terminó viviendo, dije. La casa de sus sueños, que han estado presumiendo durante meses, fue comprada con una hipoteca obtenida fraudulentamente a mi nombre, junto con una línea de crédito con garantía hipotecaria, 3 tarjetas de crédito y un préstamo personal. Todo al límite, todo en mora. Todas las miradas se volvieron hacia Amanda, cuyo rostro perdió el color casi de inmediato. Durante varios segundos nadie pronunció palabra. Entonces Amanda soltó una risa,
un sonido que intentaba sonar fuerte, pero que resultaba frágil. Esto es absurdo. Seguramente debe haber algún malentendido, un error del banco o de la policía, dijo con tono desdeñoso. La interrumpí rápidamente. Tampoco el perito calígrafo que confirmó que las firmas fueron falsificadas, ni la evidencia de la dirección IP que muestra que la solicitud de la hipoteca se hizo desde tu antiguo apartamento. Brian se levantó de golpe. Deberíamos irnos, Amanda. No tenemos por qué aguantar estas acusaciones. Mi padre tomó la palabra con voz profunda y llena de ira contenida. Siéntate, Brian. Los dos tienen que aclarar qué diablos está pasando. La actitud de Amanda cambió de inmediato. La expresión de sorpresa inocente desapareció, siendo reemplazada por un frío y calculador semblante. Muy bien. ¿Quieres una explicación?, dijo con voz firme. Estuvimos atravesando un momento complicado. La empresa de Brian quebró cuando su socio malversó dinero. Mis comisiones se agotaron con la caída del mercado. Estábamos a punto de perder todo por lo que habíamos luchado. ¿Y entonces decidiste robarme la identidad?, pregunté incrédula, para cargarme con más de... una deuda de $800,000 que ni siquiera sabía que existía, terminé. La voz de Amanda se elevó, intentando justificarse. Se suponía que sería algo temporal. Una vez que el mercado mejorara y llegaran los nuevos clientes de Brian, íbamos a refinanciar todo de forma correcta. Eso es mentira, susurré. La policía encontró búsquedas en sus computadoras sobre cómo declararse en bancarrota a mi nombre. Nunca tuvieron intención de arreglar nada. Planeaban arruinar mi futuro económico para salvar el suyo. Mi madre comenzó a llorar suavemente. El rostro de mi padre se tornó rojo de indignación. «Amanda», dijo con voz baja y peligrosa, «dime que esto no es cierto. Dime que no le hiciste esto a tu hermana». Por un instante, Amanda pareció a punto de negar todo otra vez, pero entonces sus hombros se desplomaron. Estábamos desesperados, admitió. No entiendes lo que es haber alcanzado cierto nivel de vida, cierto estatus y luego verlo desaparecer. La gente confiaba en nosotras para triunfar. Clientes, amigos, familia, todos. Yo confiaba en ti para que fueras mi hermana, que dije con la voz quebrada. Para que me quisieras, no para que me traicionaras. Brian se volvió de repente contra Amanda. Te dije que esto nos explotaría en la cara. Te dije que deberíamos haber buscado otra solución. No había otra, gritó Amanda. Tus brillantes estrategias de inversión nos hicieron perderlo todo. ¿Y qué se suponía que debía hacer? ¿No cometer fraude con la identidad de tu hermana?, Brian replicó con dureza. ¿Sabes lo que esto significa? Podríamos terminar en la cárcel, Amanda. Mis padres presenciaron la discusión en silencio, estupefactos. Entonces mi padre se levantó con las manos temblorosas. Quiero que se vayan los dos. Salgan de mi casa. Papá, por favor, comenzó Amanda con los ojos llenos de lágrimas. Ya no podía distinguir si eran sinceras o calculadas. Tienes que entender. Lo entiendo perfectamente, la interrumpió papá. Le robaste a tu hermana. Nos mentiste a todos. Estuviste dispuesta a destruir la vida de Gabriela para mantener tu fachada. Ya ni siquiera te reconozco. Mi madre, todavía llorando, miró a Amanda con una mezcla de tristeza y decepción. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Después de todo lo que te enseñamos sobre la honestidad y la familia. ¿Qué te pasó, Amanda? No pasó nada, respondió Amanda con un dejo desafiante que volvía a surgir. Simplemente me niego a fracasar. A diferencia del resto de esta familia, tengo ambición. Tengo estándares. ¿Crees que quería acabar como Gabriela, viviendo en un pequeño apartamento rodeada solo de plantas? La crueldad despreocupada en sus palabras me dejó sin aliento. ¿De verdad piensas que mi vida es un fracaso porque no tengo una mansión ni un auto caro? Podrías haber tenido más, dijo Amanda con amargura. Eres inteligente, pero siempre te conformaste con menos. Ni siquiera usaste tu buen historial crediticio para algo importante. Brian la tomó del brazo. Basta, Amanda. Nos vamos ya. Se volvió hacia mí con una expresión mezcla de enfado y temor. Esto no termina aquí, Gabriela. No tienes ni idea del daño que has causado al presentar esa denuncia. Sé perfectamente lo que hice, respondí con determinación. Me protegí de personas peligrosas. Eso es lo que son ambos, delincuentes. Y ahora tendrán que enfrentar las consecuencias. Mientras recogían sus cosas para marcharse, mi madre llamó a Amanda. ¿La policía? ¿Te van a arrestar? Amanda se detuvo en la puerta. Por un instante, su fachada se quebró y pude ver un miedo auténtico en sus ojos. No lo sé, mamá. Probablemente sí. Cuando se fueron, los tres nos quedamos en un silencio helado. Mi padre se sirvió otra copa de vino, la mano aún temblorosa. Mi madre se secó las lágrimas con una servilleta, y de repente parecía mucho más vieja. Debí haberlo notado, dijo finalmente. Todas esas compras exageradas, la casa que sabíamos que no podían pagar. Solo pensé que eran irresponsables con su dinero.
Pero esto es diferente, respondí, tomando su mano con suavidad. Ninguno de nosotros sospechó nada. Nunca imaginé que Amanda fuera capaz de algo así, ni siquiera alguien ajeno a la familia, y mucho menos ella. Mi padre miró el informe policial todavía abierto sobre la mesa. ¿Qué hacemos ahora? El fiscal decidirá si presenta cargos, respondí. Con las pruebas que hay, el detective Thompson está casi seguro de que sí. Amanda y Brian probablemente serán arrestados en el plazo de una semana. ¿Y qué pasa con las deudas?, preguntó mi padre. ¿Quién se hará cargo de la hipoteca? ¿Las tarjetas? ¿El contador? Estoy en contacto con los bancos para limpiar mi nombre, contesté. Es un proceso lento, pero el informe policial ayuda a demostrar que soy la víctima, no una cómplice. Mi crédito sigue arruinado, al menos por ahora. Esa noche nos sentamos juntos durante horas, tratando de asimilar la traición, la conmoción y el futuro incierto. Cuando mi hermano Mark regresó de acostar a sus hijos, le conté todo. Su incredulidad se transformó en furia por lo que me había pasado. Si hace falta, testificaré contra ellos, dijo con firmeza. Lo que te hicieron no tiene perdón. Mientras conducía a casa, me sentía vacía, como si me hubieran arrancado algo fundamental del pecho. Había tomado las medidas necesarias para defenderme. Pero no sentía alivio, solo dolor por la hermana que creía conocer y por la familia que nunca volvería a ser la misma. Los días que siguieron a aquella fatídica cena parecían escenas de la vida de otra persona, un drama televisivo en el que, inexplicablemente, estaba actuando sin haber aceptado el papel. 3 días después del enfrentamiento, el detective Thompson me llamó para informarme que se habían emitido órdenes de arresto para Amanda y Brian. Fueron detenidos en el domicilio, que según la hipoteca fraudulenta era mi casa, y se les acusó de múltiples delitos graves: robo de identidad, fraude, falsificación y conspiración. Sus arrestos aparecieron en los noticieros locales. Reconocido agente inmobiliario y asesor financiero de Seattle, acusado de un plan de robo de identidad, decía el titular. El artículo mencionaba que la víctima era la hermana de Amanda, aunque afortunadamente no mencionaron mi nombre. Sin embargo, cualquiera que conociera a nuestra familia podía deducirlo fácilmente. Mi teléfono no paraba de vibrar con mensajes de amigos preocupados, familiares lejanos e incluso antiguos compañeros que habían conectado los puntos. Lo apagué, incapaz de enfrentar las preguntas bien intencionadas, pero invasivas. ¿Cómo estás? ¿Sabías lo que hacían? ¿Irán a prisión? Mis padres quedaron sumidos en un profundo estado de shock y vergüenza. Mi padre dejó de ir a sus partidos de golf semanales, incapaz de mirar a sus amigos, que seguramente habían visto las noticias. Mi madre pidió una licencia de su trabajo como profesora, alegando problemas de salud. Su círculo social, construido durante décadas en la misma comunidad, se había convertido en un entorno amenazante en vez de un apoyo. Seguro que todos están hablando de nosotros, Copeta, comentó mamá durante una de mis visitas a su casa. No se había preocupado por arreglarse ni maquillarse, muy distinta a su aspecto habitual. Me preguntaba dónde habíamos fallado con Amanda. No fue tu culpa, le aseguré. Aunque una parte de mí también tenía esa duda. ¿Habrían existido señales de la falta de ética de Amanda que todos habíamos ignorado o justificado con el tiempo? Pequeñas mentiras que se volvieron más graves a medida que aumentaban los riesgos. Tu padre apenas duerme, continuó ella. No para de decir que debería haberte inculcado mejores valores, como si fuera culpa suya. La presión familiar para que retirara los cargos empezó de forma sutil, pero se volvió más insistente a medida que la realidad del caso de Amanda se hizo evidente. Ella y Brian habían quedado en libertad bajo fianza, pero tuvieron que entregar sus pasaportes. Sus propiedades quedaron congeladas, incluida la casa, que el banco ya estaba en proceso de reclamar. Ella cometió un error terrible, me suplicó mamá por teléfono una noche. Pero sigue siendo tu hermana, nuestra hija. ¿No podrías pedir al fiscal que suavizara los cargos? Quizá libertad condicional en lugar de cárcel. Mamá, ella me robó la identidad, le expliqué. Planeó declararse en bancarrota usando mi nombre. ¿Te imaginas lo que eso hubiera significado para mí? No habría podido alquilar un departamento, obtener un préstamo para un carro, quizá ni siquiera mantener mi empleo si requería autorización de seguridad. Ella estaba dispuesta a destruir mi vida. Lo sé, cariño, respondió mamá. Lo que hizo fue imperdonable, pero tiene 2 niños pequeños. Piensa en sus hijos creciendo sin su madre. Esa era la parte más difícil. Harper y Ethan, de 5 y 7 años, completamente inocentes en todo esto. Yo amaba a esos niños, los había cuidado muchas veces y siempre les traía regalos de mis viajes. Ahora podrían perder a sus padres en la cárcel por mi denuncia. Mi determinación flaqueó por un momento. Quizá podría negociar con el fiscal un acuerdo, una forma para que Amanda hiciera reparación sin cumplir prisión. Pero fue Stephanie quien me ayudó a retomar el enfoque
durante una noche que necesitaba, lejos de mis lugares habituales, en un bar. Escúchame, me dijo, dejando firmemente su vaso de vodka con tónica. Tens. Amanda decidió cometer varios delitos graves. Amanda eligió victimizar a otros a su propia hermana. Amanda puso en riesgo a sus hijos con sus actos ilegales. Nada de eso es tu culpa. Las consecuencias son de ella, no tuyas para arreglarlas. Pero mis padres, sus padres, están haciendo lo que hacen los padres, proteger a sus hijos. Pero en esta situación están defendiendo a la persona equivocada. Tú eres la víctima aquí, Gabriela. No permitas que te hagan sentir culpable por protegerte. Tenía razón. Y cuando me reuní con el fiscal la semana siguiente, dejé claro que no consideraba retirar ni bajar los cargos. Señora Wilson, admiro su determinación, me dijo la fiscal Natalie Chin. Muchos casos de robo de identidad dentro de familias no llegan a juicio porque las víctimas ceden ante la presión familiar. Pero estos delitos tienen consecuencias reales y merecen castigo. El proceso judicial avanzó con una lentitud insoportable. Audiencias preliminares, mociones de abogados defensores, prórrogas y retrasos. A pesar de todo, tuve que continuar trabajando, pagar mis cuentas y tratar de reparar mi crédito destruido. Nunca olvidaré el día en que Amanda y Brian aceptaron finalmente un acuerdo de culpabilidad, 9 meses después de nuestra confrontación en la cena familiar. Estuve en la sala del tribunal viendo a mi hermana, ahora más delgada, vestida con un sencillo traje azul marino en lugar de su ropa de diseñador, plantarse ante el juez. Amanda Parker se declara culpable de robo de identidad, fraude y conspiración, dijo el juez. Antes de dictar sentencia, quiere hacer una declaración. Amanda giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos en la sala. Por un instante vi a la hermana con la que crecí, vulnerable, humana, imperfecta. Quiero pedir perdón a mi hermana, dijo con voz firme pero contenida. Lo que hice fue imperdonable. Traicioné tu confianza de la peor forma y lo lamentaré siempre. Fui egoísta, desesperada y tenía miedo de fracasar. Pero eso no justifica lastimar a la persona que siempre me apoyó y creyó en mí. Lo siento mucho, Gabriela. El juez sentenció a Amanda a 18 meses en prisión federal y a Brian a 12 meses. Ambos cumplirían 3 años bajo supervisión y debían pagar una indemnización completa, aunque no estaba claro cómo podrían hacerlo sin sus carreras. Mientras se llevaban a Amanda, nuestras miradas se cruzaron por última vez. Había tanto sin decir, tanto daño que quizás nunca se repararía. No sabía si alguna vez podría perdonarla, pero en ese instante comprendí la complejidad de mis sentimientos. La ira y la decepción se entrelazaban con recuerdos de una infancia compartida, de un amor genuino pese a todo lo que pasó después. Las semanas tras la sentencia fueron un torbellino de trámites y asuntos prácticos. El banco procedió a embargar la vivienda y la vendió en una subasta, recaudando menos del monto total de la hipoteca. Trabajé junto a agencias de crédito para eliminar las cuentas fraudulentas de mi historial, un proceso exasperantemente lento que requirió interminables llamadas telefónicas, cartas y la presentación de numerosos documentos. Mi relación con mis padres seguía siendo tensa. Ellos visitaban con frecuencia a Amanda en el centro de mínima seguridad donde cumplía su condena, pero rara vez mencionaban esas visitas conmigo. Tratábamos de mantener algún tipo de vínculo familiar, pero nuestras charlas eran superficiales, evitando con cuidado el tema delicado. Llegó el Día de Acción de Gracias y pasó, siendo el primero que recuerdo sin una reunión familiar completa. Mis padres me invitaron, pero rechacé la invitación y pasé las fiestas con la familia de Stephanie. La Navidad fue igual de fracturada. Dejé regalos para mis padres en su casa, pero no me quedé a cenar. Las tradiciones que habían cimentado nuestra vida familiar por décadas se habían roto, al igual que la confianza entre nosotros. El día en que el banco finalmente eliminó la hipoteca fraudulenta de mi informe crediticio, se sintió como emerger de un largo y oscuro túnel. Mi puntuación crediticia empezó a recuperarse lentamente, aunque los expertos financieros me advirtieron que podría tomar años lograr una recuperación total. Me había mudado a un apartamento nuevo, deseando un comienzo fresco en un lugar libre de las manchas de recuerdos de traición. Con el invierno dando paso a la primavera, recibí una carta inesperada. No venía de Amanda, quien me había escrito en varias ocasiones pidiendo disculpas que no estaba lista para aceptar, sino de mi sobrina, Harper. Con una letra temblorosa en papel rosa, había escrito: Querida tía Gabriela, te extraño mucho. La abuela dice que estás molesta con mamá porque hizo algo malo. A veces yo también me enojo con mamá, como cuando no me dejó comer 2 postres. Pero todavía la quiero. ¿Tú todavía la quieres? ¿Puedes venir a vernos a mí y a Ethan? Tenemos un apartamento nuevo, pero es pequeño y no tiene jardín como la casa grande. Con cariño, Harper. La perspectiva inocente de una niña que no podía comprender la magnitud de lo ocurrido me hizo llorar. Independientemente de mis sentimientos hacia Amanda,
Harper y Ethan eran víctimas inocentes de los crímenes de sus padres. Se merecían una tía que los quisiera, incluso si ese cariño tenía que mantenerse separado cuidadosamente de la traición de su madre. Aquella noche llamé a mis padres y les pregunté si podía visitar a los niños. El alivio en la voz de mi madre fue evidente. Preguntan por ti todo el tiempo, dijo. Los hemos estado cuidando mientras Amanda y Brian están fuera. Les encantaría verte. Esa visita de fin de semana con mi sobrina y mi sobrino fue el primer paso cauteloso hacia la sanación, aunque no hacia el perdón. Exactamente, fue un reconocimiento de que los lazos familiares, incluso cuando están profundamente dañados, no desaparecen por completo. Se transforman exigiendo nuevos límites, nuevas expectativas y nuevas formas de confianza. El día que la casa de Amanda se vendió finalmente en la subasta de ejecución hipotecaria, pasé por allí una última vez. El camión de mudanzas de otra familia estaba estacionado en la entrada, y los niños corrían emocionados por el césped que brevemente, en papel, había sido mío. No sentía apego alguno por la propiedad que me había causado tanto dolor, solo una sensación de cierre mientras me alejaba. Algunas traiciones te cambian para siempre. Nunca volvería a ser la persona confiada y algo ingenua que era antes de descubrir el fraude de mi hermana. Pero mientras trabajaba para reconstruir mis finanzas y reconfigurar mis relaciones familiares, comencé a reconocer que sobrevivir a la traición había revelado en mí una fuerza desconocida. El coraje para protegerme, para establecer límites y para exigir respeto incluso de quienes más amaba. 6 meses después de que Amanda comenzara a cumplir su condena, el cartel de ejecución hipotecaria fue retirado de la casa de Highland Drive. Otra familia se mudó, sin conocimiento alguno del drama que alguna vez se desarrolló dentro de esas paredes. Pasaba por allí de vez en cuando, sintiendo una mezcla extraña de emociones. No era arrepentimiento ni envidia, sino algo más complejo. La casa que simbolizó la traición de mi hermana volvía a ser solo eso, una casa habitada por personas sin relación con el dolor de nuestra familia. 6 meses después del inicio de la condena de Amanda, finalmente notaba avances reales en mi vida. Mi historial crediticio, aunque aún lejos de la plena recuperación, estaba dentro de límites aceptables. Las cuentas fraudulentas habían sido borradas de mi récord, aunque todavía quedaban anotaciones que requerirían explicaciones durante años cada vez que solicitara crédito. Me había instalado en mi nuevo apartamento, más pequeño que el anterior, pero ubicado en un edificio con mayor seguridad, que incluía un buzón cerrado al que solo yo tenía acceso. La sensación constante de paranoia me acompañaba, una presencia con la que estaba aprendiendo a convivir y controlar, más que a eliminar por completo. Mis encuentros semanales con la docacotora Elaine Winters se habían convertido en un pilar fundamental en mi proceso de recuperación. Al principio me sentía reacia a abrirme con alguien desconocido, pero pronto descubrí un alivio inesperado al contar con un espacio neutral donde podía desahogar y analizar mis emociones complejas sin temor a ser juzgada. La traición dentro de la familia genera un tipo de trauma particular. La doctora Winters me explicó esto en una de nuestras primeras sesiones. Las personas en quienes confiamos y esperamos protección a menudo se convierten en la fuente del daño, lo cual desafía profundamente nuestra capacidad de volver a confiar. ¿Crees que podré volver a confiar en alguien?, pregunté, con un tono a medio camino entre la broma y la duda. Confiarás de una forma diferente, respondió con delicadeza. Más consciente, más intencionada, y eso no tiene por qué ser algo negativo. Tenía razón. Me volví más prudente al compartir detalles personales, revisaba con mayor cuidado mis estados financieros y me volví más selectiva respecto a quién dejaba entrar en mi círculo cercano. Sin embargo, no me había aislado del todo, como temía en aquellos primeros días tan oscuros. Mi vínculo con mis padres se recuperaba poco a poco, aunque sabía que nunca sería igual que antes. La tensión de la división familiar estaba siempre presente. Las lealtades naturales de mis padres hacia Amanda, a pesar de sus acciones y mi legítima necesidad de reconocimiento como víctima, generaban una fricción latente que marcaba cada encuentro. Pero todos hacíamos el esfuerzo. Las cenas dominicales se habían reanudado, aunque con menor frecuencia y evitando temas delicados. Ayer visitamos a Amanda, comentó mi madre durante una de esas cenas, observándome con atención, esperando una reacción. ¿Cómo está?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma por la curiosidad genuina. ¿Está dando clases de inglés como segundo idioma a otros presos?, preguntó por ti. Asentí, pero me quedé callada. Todavía no estaba preparada para verla al otro lado de la mesa en la prisión, ni para escuchar disculpas que no podían reparar lo ocurrido. Quizás algún día, pero aún no. De repente, mi padre, que había permanecido en silencio sobre Amanda durante meses, habló. Ella está distinta ahí dentro, humillada. Creo que finalmente está entendiendo la gravedad de lo que te hizo.
Era la primera vez que me reconocía claramente como la víctima en lugar de enfocarse en el sufrimiento de Amanda. Esa validación, largamente esperada, significó más de lo que podía expresar. Gracias por decir eso, papá, le respondí en voz baja. El apoyo más inesperado llegó de mi familia, que tras el escándalo se había mostrado distante o incluso crítica. Mi prima Rachel, con quien nunca había tenido mucha relación, se acercó con una confesión sorprendente. Nunca se lo conté a nadie en la familia, me dijo mientras tomábamos un café. Pero mi compañera de cuarto en la universidad me robó la identidad, abrió tarjetas de crédito y acumuló miles de dólares en deudas. ¿Y qué hiciste?, pregunté. Presenté cargos igual que tú. Perdí amigos que pensaban que exageraba, pero nunca me arrepentí ni un minuto. Encontrar a otras personas que habían pasado por lo mismo, que realmente entendían la violación que representa el robo de identidad, fue una parte crucial de mi sanación. Me uní a un grupo de apoyo en línea y luego empecé a asistir a reuniones presenciales con una red de sobrevivientes de delitos financieros. Allí conocí a gente de distintos ámbitos, cuyas historias se parecían mucho a la mía. El impacto inicial, la ardua tarea de limpiar sus nombres, las relaciones rotas con quienes no comprendían por qué no podían perdonar, y la lucha por seguir adelante. En esa compañía no tuve que justificar ni explicar mis sentimientos, ellos ya los entendían. Gracias a esta red, conecté con una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a víctimas de robo de identidad en el complejo proceso de recuperación. Tras aprovechar sus recursos, comencé a ser voluntaria, usando mi experiencia para guiar a otros a través del laberinto de agencias de crédito, cuerpos policiales e instituciones financieras. Tienes un talento para esto, me dijo Margot, la directora de la organización, después de observar una de mis sesiones con una víctima reciente. Eres empática sin suavizar la cruda realidad que enfrentan. Este trabajo dio propósito a mi dolor, transformando una experiencia personal devastadora en conocimiento que pudiera ayudar a otros. No podía deshacer lo que Amanda había hecho, pero sí podía hacer que el camino de otra persona fuera un poco menos solitario, un poco más accesible. Mudarse a mi nuevo apartamento fue más que una necesidad práctica. El contrato de arrendamiento de mi antiguo hogar había finalizado y necesitaba un lugar asequible debido a los gastos legales y las asesorías financieras que había tenido que afrontar. Pero, además, representaba un nuevo comienzo simbólico. Lo decoré con muchas plantas, como era mi costumbre, pero también añadí muebles nuevos que no guardaban ningún vínculo con mi vida antes de la traición. Monté una pequeña oficina en casa con un archivador con llave para guardar documentos importantes. No porque temiera que otro familiar pudiera intentar robarme la identidad, sino porque la experiencia me había enseñado la importancia de protegerse con prudencia. Cuando Amanda llevaba casi un año tras las rejas, recibí una carta que destacaba entre sus intentos anteriores de contacto. A diferencia de sus disculpas previas, centradas en su culpa y dolor, esta reconocía el daño concreto que me había causado. He estado trabajando con un terapeuta aquí, escribió. Me está ayudando a entender que la verdadera responsabilidad no es solo admitir que hice algo malo, sino reconocer cómo mis actos te hirieron profundamente. Robé más que tu identidad, Gabriela. Robé tu sensación de seguridad, tu confianza en la familia, tu fe en mi amor hacia ti. Quiero reparar ese daño, aunque sé que viviré con esa verdad para siempre. No busco tu perdón ni siquiera una respuesta. Solo quiero que sepas que comprendo lo que destruí. No respondí de inmediato, pero guardé la carta y la releía de vez en cuando mientras trabajaba mis emociones. Ese reconocimiento tan específico me parecía distinto a sus disculpas anteriores, más sincero, más profundo, más consciente. En ese momento tomé una decisión que incluso me sorprendió a mí misma. Con parte del dinero de la restitución que empezó a llegar de los bienes confiscados a Amanda y Brian, di un anticipo para una casa pequeña con un amplio jardín, perfecta para cultivar plantas y flores. No pude evitar notar la ironía. El delito de mi hermana me había llevado a convertirme en la legítima dueña de la propiedad que ella había reclamado fraudulentamente a mi nombre. El día que firmé los documentos legales de la hipoteca, un instante que debería haber estado lleno solo de alegría, sentí una oleada inesperada de emociones. Sentada en la oficina del agente hipotecario, repasando papeles que eran sorprendentemente similares a aquellos que habían falsificado en mi nombre, experimenté un extraño sentido de cierre. ¿Está todo bien, señora Wilson?, preguntó el agente, notando mi vacilación. Sí, respondí, firmando con mi verdadero nombre un préstamo que había elegido para una casa que puedo permitirme. Todo está bien. Mejor que bien, en realidad. Tomar posesión de mi nuevo hogar fue un acto poderoso de sanación. Pinté las paredes con colores que me inspiraban, planté un pequeño huerto en el jardín y celebré una fiesta de inauguración con amigos. Fue la primera verdadera celebración desde antes de descubrir el robo de identidad. Stephanie trajo una botella de champán y un felpudo que decía, hoy no.
un humor negro sobre ladrones de identidad que me hizo sonreír a pesar de todo. Mis padres también asistieron, llevando una planta de interior y sus buenos deseos, aunque algo incómodos. Ellos trataban, a su modo, de apoyar esta nueva etapa sin dejar de mantener el vínculo con Amanda. Es una casa hermosa, Gabriela, dijo mi madre, dándome un fuerte abrazo. Estamos muy orgullosos de ti por haberte comprado una casa. ¿Por qué? Pregunté. Por todo, aclaró mi padre. Por la forma en que has manejado todo esto con dignidad y valentía. No fue una sanación completa. Eso tomaría años más, si es que alguna vez llegaba por completo. Pero fue un reconocimiento y eso sí importó. 2 semanas después de celebrar la inauguración de mi hogar, hice algo que había estado meditando durante meses. Me dirigí a la prisión federal, donde Amanda cumplía su sentencia, y agregué mi nombre a su lista de visitantes. No estaba lista para verla todavía, pero quería tener la opción disponible para cuando y si ese momento llegaba. Mientras sigo reconstruyendo mi vida, he aprendido que la recuperación no es un destino final, sino un camino en proceso. Hay días en los que me siento fuerte y enfocada hacia el futuro, pero en otros la traición se siente fresca y dolorosa. He aprendido a aceptar ambas realidades como partes esenciales de mi viaje. Lo que ocurrió entre Amanda y yo es una historia sin un cierre definitivo ni una solución perfecta. Los lazos familiares, una vez quebrados por la traición, nunca podrán volver a ser exactamente como antes. Sin embargo, pueden transformarse en algo diferente, algo más sincero, tal vez con límites claros y una confianza reconstruida con cautela. No sé si Amanda y yo alguna vez recuperaremos algo parecido a la cercanía que tuvimos. No sé si algún día volveré a confiar plenamente en ella, pero sé que sobreviví a la peor traición imaginable y he salido más fuerte, más sabia y más independiente. Si hay una lección en todo esto, es que la confianza debe ser tratada como el tesoro que es, manejada con cuidado, protegida con esmero y retirada cuando es necesario para cuidarse a uno mismo. El amor y la confianza no son sinónimos, una distinción que nunca entendí del todo hasta ahora. Puedo amar a mi hermana y al mismo tiempo reconocer que rompió mi confianza de maneras que quizás nunca puedan repararse por completo. Esta experiencia me enseñó que la lealtad familiar tiene límites, y esos límites deben ser respetados. Defenderse, incluso contra quienes amas, no es egoísmo, sino una necesidad. El perdón, si llega, debe venir después de la responsabilidad, no sustituirla. Sigo escribiendo mi historia y encontrando mi camino para adelante. Pero esto es lo que sé con certeza. Me niego a ser una víctima silenciosa. Me niego a sacrificar mi estabilidad financiera para proteger a alguien que no me protegió a mí. Me niego a aceptar la traición como el precio a pagar por la paz familiar. Y en esos límites y rechazos hallé mi fuerza. ¿Y tú? ¿Alguna vez has vivido la traición de alguien en quien confiabas plenamente? ¿Cómo lo enfrentaste? ¿Qué barreras pusiste después? Me encantaría que compartieras tu experiencia en los comentarios. Si este relato te hizo sentir menos solo en tu propia experiencia con la traición familiar, considera darle un me gusta y suscribirte para conocer más historias reales de resistencia y sanación. Compártelo con alguien que pueda estar enfrentando un desafío similar. A veces, saber que otros han recorrido ese camino difícil puede ser un gran alivio. Gracias por escuchar mi historia y recuerda, protegerte no es egoísta. Es esencial para sobrevivir y, eventualmente, sanar.